Muy buenos días, amadas hermanas. Qué bendición tan linda volvernos a encontrar, gracias al Padre que nos regala esta gran bendición en un día de delicia como hoy, para continuar estudiando pues el libro de los Hechos. Así que hoy vamos a continuar con el libro, con el capítulo 8 del libro de los Hechos. Entonces vemos que en el capítulo 8, que vamos a estudiar hoy, vamos a ver un acontecimiento relacionado con la ciudad de Samaria y los samaritanos, para lo cual tenemos que entender primeramente quiénes eran los samaritanos y la importancia de la ciudad de Samaria y lo que había sucedido ahí antes. En el capítulo 2 de Hechos, recordemos que nuestro amado Mesías le dijo a los discípulos que serían testigos de él en Jerusalén, en Samaria, en Judea, bueno, hasta lo último de la tierra. Y ese mensaje de este capítulo 2, parece ser que ya aquí en el capítulo 8 va a tener como que un desenlace, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya los discípulos están llegando a Samaria, y ya han comenzado, pues ya comienzan a predicar. Antes comenzaron en Jerusalén, y bueno, y ahora pues ya se comienzan a extender a Samaria. Bueno, y después vimos lo relacionado en el capítulo 7 con Esteban. Nos vamos a quedar con Esteban, un diácono que dio una disertación espectacular y después vimos que lo mataron. Ahora en este capítulo 8 veremos lo que surge con otro diácono, que también fue llamado a servir a las mesas, ¿sí? Y él pues se llama Felipe, y este es el que va a llegar a Samaria, y veremos el significado que tiene en este lugar. Entonces, aquí vamos a ir viendo poco a poco la restauración de Samaria. Y para tomar un poco de contexto de lo que vamos a estudiar aquí ahora, lo que vamos a ver en el capítulo 8, ¿sí? Donde en el capítulo, tenemos que ir un poquito al capítulo 7, donde vimos pues ahí el testimonio de Esteban, donde vemos que lo mataron, y que un hombre es pieza clave para los gentiles, y que este hombre consintió con su muerte. Este hombre pues, que ya sabemos que es Saulo de Tarso, que después se llama pues Pablo. Ahora bien, este libro de los Hechos está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al 8, habla de los hechos de los apóstoles, pues en estos 7 capítulos trata solo de la obra de los apóstoles, pero a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 28, el tema se va a enfocar en el apóstol Pablo. Este libro también es considerado como los hechos del apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque vemos que el mayor contenido del libro de los Hechos trata del apóstol Pablo. Y es a partir del capítulo 8 donde vamos a ver que a Pablo se le encomienda de llevar este evangelio, este mensaje, esta palabra a las naciones. ¿Y a quiénes es que se los envía a llevar este mensaje? A Israel, que está disperso entre todos los pueblos. Incluso hay historiadores que dicen que quien en verdad extendió este evangelio y que se le considera como el fundador del evangelio es al apóstol Pablo. Así como dicen que Mahoma fundó el Islam, pues también dicen que el apóstol Pablo es el fundador del cristianismo. Porque si analizamos un poquito sobre el ministerio de nuestro amado Yeshua, él no salió del territorio de Israel, se mantuvo en sus alrededores. Pero en cambio, si vemos a Pablo, lo vemos extendiéndose por todo el mundo, por toda Europa. Entonces, a partir del capítulo 8, el libro de Hechos se enfocará en el apóstol Pablo. Como dije, vamos a tomar un poquito de contexto y nos vamos a ir nuevamente a Hechos, capítulo 7, ¿sí? Para enfocarnos un poco más sobre lo que
sobre lo que impactó a este joven llamado Saulo de Tarso. Y vamos a irnos al capítulo 7 y vamos a leer de los versos del 55 hasta el 58 que dice: pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí vemos eso, aquí es donde Esteban pues fue escogido, como vimos, para servir a las mesas, y de repente pues el Señor lo lleva a un lugar más alto, que es a compartir la palabra, y da un discurso ahí en el Sanedrín, ahí al sumo sacerdote, pero tremendo, ¿sí? Como vemos aquí en el versículo 6. Que él pues ya al final de su discurso dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. El sumo sacerdote y el consejo estaban enfurecidos. ¿Por qué estaban enfurecidos? Porque sucede que, como lo vimos en el estudio anterior, Esteban los había confrontado con la palabra, ¿sí? Les había confrontado con la palabra, y ellos pues se daban cuenta que ellos habían transgredido el mandamiento, pero ellos no lo iban a aceptar jamás, porque eran muy orgullosos y prepotentes. Entonces, luego vemos nosotros aquí en el versículo 8, y es muy importante, en el versículo 58, que pongamos mucha atención. Dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Los testigos. Aquí parece que está hablando de las personas que eran testigos, que iban a apedrear a Esteban, las que pusieron la ropa sobre Saulo, la pusieron a los pies de Saulo, porque dice, y los testigos, no dice, y aquel que se le quitaba pues la ropa al que era condenado, y luego le pusieron a los pies de Saulo, no, dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y esto también a mí, como decía Joseph, yo les animo a que escuchen estos estudios de Joseph, que también tenía ese pensamiento, los testigos, ¿sí? Como en los tiempos de antes, en los tiempos de estos tiempos, ¿sí? Los judíos, incluso creo que ahora usaban unas túnicas largas, unos mantos, entonces como que para que ellos pudieran darle de pedrada, lanzarles piedra al que estaba siendo condenado, tienen que quitarse la capa o la túnica, y de esta manera tener mayor comodidad, ¿sí? Pero bueno, eso tampoco, esto no es así, ¿sí? Y esto nos suele suceder porque a veces nosotros realmente no conocemos el contexto histórico hebreo de las escrituras, y nos imaginamos todas las cosas, porque yo aquí me imaginaba otra cosa. Yo decía, ¿cómo es que los testigos pusieron a su ropa a los pies de un joven? Entonces los testigos vinieron y pusieron las ropas suyas, porque también yo pensaba en ropa, porque yo ni siquiera, o sea, me imaginaba las túnicas, las ropas se quedaban desnudos, ¿sí? Porque como también lo vemos, por ejemplo, el rey David, que dice que cuando se llevó el arca, la llevó a Jerusalén, pues él se quitó la ropa, se quitó la ropa, y dice que danzaba desnudo, y por eso pues está su esposa, lo menospreció. Y no era que se quitaba la ropa, o sea, era el manto, ¿sí? El manto real que se quitó y quedaba pues con su ropa que cargaba por dentro. Pero una vez que nosotros conocemos el contexto de las cosas, entonces todo tiene ya otro significativo. ¿Por qué? Porque aquí es que podemos ver el impacto, ¿por qué le impactó tanto a Pablo, ¿sí? Este caso, ¿sí? Vamos a conocer un poquito el contexto sobre cómo era un apedramiento y cómo era que se apedreaban a un condenado desde la perspectiva hebrea, porque yo pensaba y yo me imaginaba, porque justamente yo creía que Esteban estaba arrodillado, y ahí veía los cielos abiertos, veía a Jesús, y cae piedra, y decía: Padre, perdónales porque no le tomes en cuenta ese pecado, y las piedras caían. Es obvio pensar que con una pedrada te podían dejar inconsciente de una vez, ¿no? Te podían dejar inconsciente con una sola pedrada, y no había ya más cómo clamar al Señor.
Bueno, pero ahora vamos a conocer un poquito cómo se lleva a cabo un apedramiento, cómo consistía, ¿sí? Apedrear pues a un condenado en la ley judía, a un condenado a muerte. Dicen que tomaban pues al condenado, ¿sí? Lo llevaban a un lugar, a un lugar, un barranco, ¿sí? Un lugar así solitario, un barranco, que tuviera más o menos de unos 3, 4 metros de altura. Ahí al condenado le quitaban la ropa, le quitaban sus ropas, y mientras le quitaban su ropa, claro, ahora sí entiendo yo, ahora entiendo por qué Felipe podía decir, Señor, perdónales, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque lo estaban desnudando, y mientras lo desnudaban, él cayó de rodillas, le estaban quitando sus ropas para lanzarlo al vacío. Y dice que le amarraban las manos y luego varios hombres lo cogían y de arriba, o sea, de la parte que estaba de alto, lo lanzaban abajo. Entonces, como caía de cabeza, o sea, ya el hombre caía y ya estaba prácticamente muerto. Es obvio, 4 metros de altura, ya estaba muerto. Entonces, la ropa, esa ropa que le quitaban a él, ahora sí, esa dice que fue la que pusieron, la pusieron pues a los pies de Saulo, este joven llamado Saulo, ¿sí? Y mientras, y algo interesante que también debo recalcar aquí es que dice que mientras le quitaban la ropa, ¿sí? El consejo que estaba conformado por el grupo de los del Sanedrín, dice que ahí mientras le quitaban la ropa, leían todas las acusaciones. Y ya todos estaban de acuerdo, entonces era culpable y en ese momento pues llevaban a cabo la ejecución. Pero sabemos que, por ejemplo, en la muerte de Esteban fue ilegal. Esa muerte fue ilegal. ¿Por qué? Porque o sea, se llevó a cabo fue por las acusaciones de falsos testigos, ¿sí? Y también, y la otra era porque ellos estaban llenos de odio, ¿sí? Porque ellos habían sido confrontados por la palabra, ¿sí? Entonces ellos, llenos de odio, decidieron pues quitarle la vida a Esteban. Y también fue injusto, ya que los judíos en esos tiempos no podían ejecutar la pena capital, lo tenían que hacer a escondidas. Tampoco fue, esto también fue injusto, la muerte de Esteban. Y, y pero en este caso, con la muerte de Esteban, ya ellos estaban confabulados con Roma, porque ya ya el sumo sacerdote, el Sanedrín, estaban confabulados con los romanos. Y así, pues, de esta manera, pues, ellos ya podían hacer lo que ellos querían. Porque, por ejemplo, los romanos, la ejecución de los romanos no era así. Recordemos que los romanos no ejecutaban de esa manera, sino que ellos ejecutaban a base de la crucifixión. Recordemos que nuestro amado Mesías fue crucificado. Esta era la pena capital para lo que llevaba a cabo para un condenado los romanos. Y así pues crucificaron a Jesús y también pues a los 2 ladrones con él. Pero si no era una, y también, o sea, los romanos, por ejemplo, los romanos, si eran romanos, no los mataban crucificados, porque no podían crucificar a un romano. Pero si no era romano, sí. Y esto lo hacían, era para que la gente, si tuvieran temor y nadie se pusiera en contra del imperio. Por eso lo hacían. Entonces vemos aquí en el versículo 58, aquí vemos que dice, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí podemos ver por qué fue el impacto que tuvo Saulo y cómo Dios comenzó a trabajar aquí en este varón. Y el verso 59 dice, y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, y no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, lo lanzaron al vacío, y ahí durmió. Recordemos que lo lanzaban, y ahí pues ya a lo que caía, pues ya caía, y luego pues el que estaba más seguro y el que quería pues ser el principal o el primer testigo, lanzaba la primera piedra, y ahí el resto, pero ya estaba casi muerto ya prácticamente estaba muerto. Entonces, aquí pues también dice que Pablo consintió con la muerte de Esteban, ¿sí? Él consintió. Y al decir que consintió, que estuvo de acuerdo, también trae otras implicaciones. Es decir, dice que puede hacer que Pablo, ¿sí?
ya era parte de este concilio, ya podía también tener votos. ¿Por qué? Porque ya era un hombre que estaba casado, ¿sí? Y dice bueno, de su esposa no se sabe nada. Nos dicen que son cuestionamientos, especulaciones. Unos dicen que la esposa lo dejó porque una vez que se entregó al cristianismo, ella lo abandonó. Otros comentarios dicen que fue que falleció su esposa y quedó viudo. Bueno, no sabemos realmente qué pasó, pero a Pablo dentro de su ministerio no lo conocemos con una esposa. Siempre está solo. Y ahora sí, amadas hermanas, nos vamos con este contexto, nos vamos a Hechos, capítulo 8, verso 1, y dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. El impacto que tuvo Saulo, ¿sí?, que tuvo en el corazón de Saulo, fue tan grande que lo convirtió en uno de los hombres más aguerridos en predicar la palabra del Señor. Así que pues eso lo podemos nosotros ver en todos los libros, en todas las cartas que Pablo escribe, que aún prisionero, encadenado, Pablo escribe a los pueblos que nos conocemos como Gálatas, como Efeso, como Colosenses, donde está escribiéndole a Timoteo, le escribe a Tito, le está escribiendo a Onésimo, lo está recomendando a Onésimo. Y bueno, vemos a Pablo escribiendo a los corintios, escribiéndoles a los romanos, a los de Roma. Impresionante. Entonces, esto es algo que debemos, hermana, al estar estudiando este libro de Hechos, esto nos debe traer a nosotras esperanza. Esperanza porque, ¿sí? Esperanza porque nosotros vemos, amén, el obrar de Dios. Aquí podemos ver el obrar de Dios en este hombre que consentía con la muerte de un hombre justo, ¿sí? Y esto pues nos debe animarnos para que nosotros sigamos adelante en nuestra fe, ¿sí? Aquí un hombre moría, un joven moría declarando, confesando a Dios, confesando su fe, que su fe era irrevocable y dispuesto a morir. Y esto, como le digo, nos debe animar, porque muchas veces nosotras por nuestra fe somos pues incomprendidas, ¿sí? No nos comprenden nuestros esposos, nuestros hijos, nos rechazan, ¿sí? Somos rechazadas, somos cuestionadas, nuestros hijos nos llaman fanática, nos llaman religiosa, muchos de ellos nos dicen que somos aburridas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos defendiendo, estamos guardando esta fe que ha llegado a nuestro corazón, que el Padre en su misericordia ha traído a nosotras, nos abrió los ojos, y así de un momento a otro pudimos entender y comprender algo que por muchos años no lo habíamos entendido. Entonces, aquí Pablo va a recordar, y nos va a recordar en el mismo libro de Hechos, su conversión, ¿sí? Su conversión, cómo llegó él, ¿sí? Cómo llegó a entender el plan de Dios, el propósito de Dios en su vida. Porque hay algo que nosotras debemos entender, ¿sí? Nosotras no sabemos, ni tú ni yo sabemos lo que Dios está haciendo en el corazón de nuestros hijos. Nos están rechazando, nuestros hijos están meneando la cabeza, no están de acuerdo con lo que decimos, no están de acuerdo con lo que hablamos, con lo que hacemos. Nuestro esposo, tal vez muchas de las que estamos aquí, no están de acuerdo, pero nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo en el corazón de ellos, ¿sí? No sabemos, aun por más que ellos pues no quieran escuchar, por más que incluso se burlen, y por más que estemos afligidas. Hay una promesa del Señor ahí en el Salmo 140, dice que el Señor va a pensar en nosotras, el Señor va a obrar en nosotras, va a obrar en ese sentir, en ese deseo, en ese anhelo que tenemos en nuestro corazón. El Señor está trabajando en el corazón de ellos, como lo vamos a ver más adelante en el corazón, lo que Dios estaba haciendo en el corazón de Pablo, ¿sí? En ese momento él estaba lleno de odio, de resentimiento, de rencor, pero el Señor ya estaba trabajando en él. Él estaba aborreciendo y persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, Dios estaba ya trabajando en el corazón de él. Entonces,
¿Qué nos anima a nosotros este testimonio de Pablo? ¿Qué nos anima? Nos anima a continuar adelante. ¿Qué nos anima también el testimonio de Esteban? El testimonio de Esteban nos anima, ¿sí? A que no nos detengamos allí cuando vemos el desprecio, cuando vemos que nos aborrecen, cuando vemos el odio, ¿sí? Que no nos desanimemos, porque imagínense, Esteban estaba ahí. Esteban estaba ahí junto a un grupo de gentes que lo odiaban, ¿sí? Que lo estaban desnudando y que estaban ya preparándolos para matarlo, ¿sí? Él jamás se imaginó, jamás se imaginó que su muerte iba a tener un impacto tan grande con una persona ahí, con un joven que estaba ahí, y ese joven que estaba ahí era nada menos un exalumno del famoso maestro Gamaliel. Él no sabía lo que estaba Dios haciendo y provocando en el corazón de Saulo. Él no lo sabía. Y yo me imagino que incluso a Esteban, si se lo hubiesen dicho, tampoco lo hubiese creído, porque ¿qué es lo que veía ahí? Era odio. ¿Qué es lo que ve usted en su casa? Usted ve en su casa es que nadie le entiende. Sus hijos por un lado, su esposo por otro, y usted acá, queriendo guardar Shabbat, anhelando que su familia guarde con usted Shabbat, que se sienten a la mesa, que se sienten a estudiar toda la palabra de Dios, y sin embargo no lo ve. Pero Pablo dice que en Corintios, capítulo 15, lo dejo para que ustedes lo lean, 1 Corintios 15, del 3 al 10, donde él dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles, el más pequeño de todos. Pero sin embargo, el que más ha predicado la palabra, el que más ha hablado con qué pasión del Mesías, el que más ha anunciado del Mesías. Y también dice que él fue apartado desde el vientre de su madre. ¿Y cómo lo vemos a Saulo? Persiguiendo a los cristianos, consintiendo en la muerte de Esteban. Pero sin embargo, dice Saulo que él fue apartado, y ahora después Pablo, desde el vientre de su madre. Cuando a Dios le agradó apartarme desde el vientre. Entonces yo creo que Esteban, o tal vez si a usted le dicen, bueno, sus hijos van a ser unos tremendos hombres de Dios, sus hijas unas tremendas mujeres del Señor, de repente usted ve a su hija, las ve en la fiesta, en los bailes, con los amigos, nada que ver con la palabra del Señor. Hermana, no te desanimes. Cree en la obra del Señor. Cree en lo que Dios está haciendo. Cree que el Señor está levantando en tu hija, en tu hijo, un hombre, una mujer de Dios, por tu fe y por tu testimonio. Porque si vemos a nuestro alrededor que lo que hay es palabras ásperas, de repente tienes un esposo que ni siquiera te habla bonito, esto es corto, áspero para hablarte, de repente tus hijos están en la droga, están otros en el alcohol, tal vez tus hijos no tengan una vida alineada. Recuerda que es tu testimonio el que va a convertir a ese hijo tuyo, a esa hija tuya, a ese esposo, los va a convertir de un Saulo a un Pablo de Tarso. Continuamos. Porque esto justamente lo podemos ver cuando Pablo dice en Primera de Tito 1:12. Miren lo que dice Pablo. Doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cómo era Pablo? ¿Quién era Pablo? Y mire lo que dice. Me tuvo por fiel. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor, fue más abundante en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, los cuales yo soy el primero.
Así que, hermanas, no nos pongamos tristes. Yo sé que aquellas hermanas están pasando por procesos durísimos, incluso procesos que pueden ser vergonzosos. Amada hermana, ten la fe y la esperanza de que para Dios no hay pecado que no pueda ser perdonado. Dios nos perdona cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. Ejemplo tenemos aquí. Dice el apóstol Pablo, yo era un blasfemo. Perseguía a la iglesia. Injuriador significa que negaba la fe. Blasfemo negaba la fe, se burlaba de la palabra del Señor, pero sin embargo dice, fui recibido a misericordia. Verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo, dice, mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, honra, gloria y alabanza por los siglos. Amén. Así que el Señor nos manda, amadas hermanas, a perseverar en nuestra fe, porque aquí tenemos un bello testimonio, dos testimonios para ponerlo en práctica. El testimonio de Esteban y el testimonio de Pablo que estamos viendo, pero que en ese entonces se llamaba Saulo. Continuamos. Y en aquel día dice que hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y salvo los apóstoles. ¿Sí? Aquí vemos que dice que todos fueron esparcidos salvo los apóstoles, pero todos los que habían recibido al Señor fueron esparcidos. ¿Por dónde fueron esparcidos? A Samaria, a Judea, a todos los rincones de la tierra. Fueron esparcidos. ¿Para qué fueron esparcidos? Para que llevaran la palabra. ¿Sí? Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya ellos estaban preparados, ya ellos estaban listos para cualquier cosa que se presentara, ya ellos estaban preparados. ¿Sí? Ya recordemos que aquí pues ya más de, o sea, una multitud se había ya convertido a Yeshua. Ellos tenían ya cómo confrontar cualquier persecución. Pero en cambio los que recién se habían convertido, la multitud, ellos no. Entonces ellos fueron esparcidos. Y todos fueron sacados de su comunidad, fueron esparcidos, sacados de su comunidad. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que ya como que todo estaba bien, todo estaba lindo, como vimos ahí, la comunidad compartía todas las cosas, vendían sus bienes y los ponían a los pies de los apóstoles, y bueno, todos compartían, todos estaban alabando al Señor, todos estaban glorificando a Dios. Había una comunidad, pero muy íntima. Eran como una familia grande, como hermanos. Ahí no había el egoísmo, no había nada, porque recordemos que lo que pasó con Ananí y Zafira, el temor había entrado en esta comunidad, que todos estaban ahí obedeciendo al Señor, pero estaban ahí. No sabían, o sea, estaban tranquilos, estaban cómodos, ¿sí? Pero y hay una palabra que a mí siempre me retumba en mi corazón. El Señor dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Es decir, Dios nos llama a nosotros a dar lo que hemos recibido, a no que se quede con nosotros. Pero aquí vemos que esta comunidad ya todas se habían quedado ahí reunidas y todas estaban recibiendo, alabando al Señor, leyendo la palabra, estudiando más, pero estaban ahí, no había frutos, no había nada. Entonces el Señor les tuvo a ellos que sacarlos de su comodidad, y comenzó y provocó una persecución grande en aquel entonces ahí, y luego pues ellos fueron esparcidos. Y hay algo interesante que me llama mucho la atención, por ejemplo, que nuestro amado Mesías usa como ejemplo de buscador, de esparcir, ¿sí? De esparcir la palabra de Dios, de buscar de Dios, de intimidar más con él, a la reina de Saba. Esta mujer, la reina de Saba, ¿sabían cuántos kilómetros viajó esta reina para conocer la sabiduría que había escuchado del rey Salomón? ¿Sabían cuántos? ¿Saben? Bueno, 2.400 kilómetros ella viajó de Etiopía a Jerusalén para conocer la sabiduría de Salomón. Y es algo que me impacta mucho y llega a mi corazón, que el Señor dice, aquí hay uno más que Salomón. Y esta mujer,
esta mujer para llegar a al palacio del monarca, del rey Salomón, ella no viajó en avión, no viajó por una tierra, qué sé yo, viendo un lindo paisaje. Ella fue cruzando el desierto y cabalgando en camellos. ¿Cuánto tiempo viajó? Dicen que fueron unos 6 meses, eso es lo que cuenta la historia, no, o sea, probablemente 6 meses estuvo ella viajando hasta llegar a Jerusalén. Así que no fue en avión como hoy en día, que podemos movilizarnos de un lugar a otro, en carro, en avión. Bueno, hoy día hay muchos métodos para que nosotros nos podamos movilizar, pero en aquel entonces no. En aquel entonces era en burro, en asno, y los que tenían dinero como la reina podían hacerlo en camellos. Y ¿sabían cuántos meses se quedó la reina para escuchar ahí a Salomón? A mí me impactó mucho porque me puse a investigar un poco acerca de esta mujer, porque el Señor dice, nuestro amado Mesías, que en los tiempos postreros esta mujer se va a levantar, ¿sí? Se va a levantar en juicio contra esta generación, porque ella caminó tan lejos para buscar la gloria de un hombre, pero uno mayor hay hoy aquí, que se llama nuestro amado Mesías, ¿sí? Dice que ella estuvo a los pies, probablemente es lo que yo busqué ahí en la historia, ustedes pueden buscarla en Wikipedia, 3 años, se quedó escuchando a este hombre que hablaba con tanta sabiduría, esta mujer aquí vemos que busca el esplendor de este rey, pero con diligencia. Ahora la pregunta es, ¿cómo estamos buscando nosotros al Señor? ¿Lo estás buscando con diligencia? ¿O nos hemos enfrascado en el dolor, en el sufrimiento, en los procesos? ¿Estamos a sus pies aprendiendo de Él? ¿Estamos aprendiendo de la sabiduría del que lo tiene todo? Porque dice ahí en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Estamos nosotros aprendiendo de Él, estudiando, escudriñando? Estamos sentadas a sus pies en las madrugadas, estamos sentadas a sus pies en todo tiempo. Mira lo que dice el Señor en Mateo 12:42. Dice que esta mujer que caminó tan lejos para conocer la sabiduría de este hombre y permaneció tanto tiempo aquí, a los pies de este hombre que tenía tanta sabiduría, dice que esta reina se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dijo el Señor, nuestro amado Mesías, he aquí más que Salomón en este lugar. Más que Salomón. Más que Salomón. ¿Por qué? Porque el Señor tiene palabras de vida eterna para nosotros. Por eso nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las cosas serán puestas en su lugar. Todas las cosas el Señor las pondrá en su lugar. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, si algo el Señor permite en tu vida, amada hermana, es porque ese es un plan divino de Dios. No creas que tu proceso no tiene plan divino, tiene plan divino de Dios. Tu proceso, tu prueba, tu lucha, tu desierto, tiene propósitos divinos. Si nosotras desmayamos, como dijo nuestro amado Mesías, ciertamente esta mujer se levantará para juzgar a todos aquellos que no buscaron la sabiduría de aquel que es mucho más que Salomón, de aquel que tiene la sabiduría, el dominio y el control de todo lo que ha creado, nuestro amado Mesías. Y continuamos, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando este evangelio. Aquí el Señor, ahora sí, aquí está con Pablo. Dice que fue, o sea, que asolaba la iglesia, que entraba a las casas para arrastrar a los hombres, a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Este hombre
este hombre ahora junto con este grupo de gente que habían creído ya en el Señor, estaban listos para, comenzaron pues a predicar la palabra del Señor. Entonces podemos ver que Dios estaba llevando a cabo un plan con el apóstol Pablo, porque después él mismo en carne propia lo sabía cómo era sufrir por el evangelio. Y esto lo vamos a ver la próxima semana en el capítulo 9, cuando tiene ese encuentro con nuestro amado Mesías. Cuando yendo él pues con odio, venganza, pidió carta a los sacerdotes para ir y tomar prisionero y arrastrar a todas las gentes, a mujeres y a niños que encontrara en el camino. Pero yendo a Damasco, dice que una luz radiante se le apareció, y luego pues él cae de rodillas, y de esa luz hay una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces Pablo iba a saber, iba a conocer cómo se iba a sufrir, cómo se sufriría por causa del evangelio. Entonces, ese fue el propósito de la dispersión, que a donde quiera que iban, predicaran el mensaje como el polen que se riega, ¿sí? El Señor nos manda es a regar la palabra de Dios. Por eso a mí me encanta, yo aplico mucho en mi vida, o sea, la veo en mi vida, que Deuteronomio 6, el Señor dice: cuando te levantes, háblale a tus hijos. Cuando andes por el camino, háblale al que está a tu lado, al que va a tu lado. Tú no sabes si ese que va sentado ahí, al lado del carro, que quizás del subte que va sentada, del bus, de repente tenga un pensamiento suicida. Ábrele las escrituras, háblale del Señor, ¿sí? Iban y predicaban la palabra, porque el Señor manda que prediquemos, háblale, porque es que el Señor, ese es el mandato, que todo lo que recibamos, todo lo que recibamos de gracia, también lo debemos dar por gracia. Hablemos la palabra del Señor, ¿sí? Y aquí pues también podemos ver el cumplimiento, o sea, cómo Dios, cuando Dios le prometió pues a Abraham, dijo que su simiente pues sería bendita en toda la tierra, ¿sí? Entonces podemos ver que ese fue el propósito del Señor, que su mensaje se extendiera, que fuera esparcido como les ponen, que prediquemos esta palabra a tiempo y fuera de tiempo. Verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe, recordemos, como le dije en la introducción, otro que servía a las mesas, que sube a otro nivel más alto. Ahora el Señor lo manda a Samaria, lo manda a los samaritanos. Y ya habían sido, estos samaritanos ya habían sido trastocados por el mensaje de una mujer. ¿Se acuerdan quién era esa mujer? La samaritana, que habla Juan 4, cuando el Señor tiene la entrevista con ella en el pozo. ¿Se acuerdan? Aquí el Señor tiene la entrevista con ella y hay una conversación. A mí me impacta mucho este encuentro con esta mujer. ¿Por qué? Porque Jesús relata aquí que dice él, es necesario, le dijo a los discípulos, que yo vaya a Samaria, es necesario. ¿Por qué? Porque aquí iba a encontrar a una mujer que estaba sufriendo, a una mujer que estaba siendo procesada. Y esta mujer aquí, a una hora de mediodía, llega a sacar agua. Entonces ahí está, pues llega Yeshua y comienza a tener una conversación con él. Entabla una conversación, la mujer no entiende nada, ¿sí? Cuando escucha del agua de vida, la mujer lo que le dice al Señor: dame de esa agua para yo, que ya nunca más tenga sed y no venga más a este pozo de humillación. Donde yo me imagino que ella decía: donde yo soy señalada, soy despreciada, ya no quiero regresar aquí. Entonces, conversando, ella le dice: no, yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Cuando venga el Mesías. Porque esta mujer tenía esperanza en el Señor, porque
Si esta mujer no hubiese dicho estas palabras, si hubiese entendido que no entendía nada, no sabía nada, pero esta mujer que estaba sufriendo, que no tenía una relación estable con ningún hombre, que estaba siendo despreciada, que era aborrecida, que era marginada, esta mujer tenía conocimiento. Esta mujer sabía que había una esperanza para ella. Y le dice, cuando venga el Cristo, cuando Él venga nos va a declarar todas las cosas. Y es entonces cuando Yeshua responde a la mujer, yo soy. Imaginémonos, amadas hermanas, la reacción de esta mujer. Todo lo que pudo haber sentido y lo que pudo haber pensado. Cuando oye de la boca de aquel hombre que estaba con ella, que le decía, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Yo soy el Cristo de Dios. Yo soy el agua que sacia tu sed. Yo soy el que sacia. Yo soy el que doy vida. Yo soy porque los pecadores esperan y se convierten en los más grandes adoradores. Yo soy. Porque nadie puede venir a los pies del Señor y adorarlo si Dios no provoca en tu corazón el adorarlo. Es Dios el que provoca en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Soy yo el que provoco, ¿sí? A esos pecadores, a que me adoren, a que se conviertan en verdaderos adoradores. Yo soy quien ha venido a mostrarles al Padre. Esta mujer está sedienta. Esta mujer estaba sufriendo y esta mujer sedienta tuvo un encuentro transformador con la persona de Yeshua, que era fuente de la vida. Y vemos que dice en el verso 28 del capítulo 4 de Juan, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ella se quedó sentada, no, hermanas. Con esto yo no le estoy diciendo a usted que vayan y hagan iglesia, que sean pastoras, que sean evangelistas, que comiencen a predicar. Hermanas, no es necesario, porque aquí hablamos de dones, cada uno tenemos un don. Pero el Señor nos manda a que seamos como el polen que regamos su semilla, que regamos su palabra. ¿Dónde vamos? ¿Estás en el trabajo? Compártela al Señor. Y si no te quiere escuchar, comparte con tus actitudes, con tus testimonios, porque el testimonio nuestro habla mucho más que nuestra boca. Que puedan ver a Yeshua en tus ojos, que puedan ver a Yeshua en las reacciones cuando confronten los problemas y se queden admiradas de verte, cómo tú actúas. Podemos predicar de Yeshua a nuestros hijos cuando somos pacientes con ellos. Cuando nos levantamos de madrugada y ponemos manos sobre ellos y oramos, Padre, este hijo que salió de mi vientre es para honra y gloria y alabanza de tu grande nombre. Cuando vamos por el camino, ¿quién nos puede tapar a nosotros la boca? Vimos ahí en nosotros en el capítulo 4, que cuando uno oye y ve, no puede parar. Los discípulos no podían parar, ¿por qué? Porque habían visto y habían oído la palabra del Señor. Habían visto a Jesús y lo habían escuchado hablar. Y una vez que tú oyes a hablar al Mesías, lo ves en tu vida, hermana, tú ya no puedes parar. Tú le compartes la palabra a las que están en tu casa, a los que llegan, qué sé yo, si la chica que te limpia la casa, le vas compartiendo la palabra de Dios. Le vas dando algo del Señor. Un mensajito de repente con tus actitudes, la invitas a comer, la sientas a tu mesa, la tratas como que si fuera de la familia. Qué lindo testimonio. Esta mujer corrió y fue y compartió y le dijo, venid y ved. Y dice que el pueblo vino al testimonio de ella. Y después le dijeron, ya no creemos por tu dicho. Ahora creemos porque lo hemos visto y lo hemos oído. Entonces, como vemos, la obra de redención entre los samaritanos tuvo un gran impacto por una mujer. Seguimos las mujeres, hermanas, aquí. Las mujeres, el Señor nos usa como pieza clave para provocar en nuestros hijos un impacto, en nuestros esposos un impacto. Entonces, como podemos ver, que Dios usó para llevar a cabo su plan de redención y prepararle el camino para entrar
a Felipe a Samaria, nada menos que a una mujer. ¿Por qué? Hermanas, porque es igual. Tal vez usted, hermana, usted dice, bueno, yo estoy que le hablo y le hablo a mi hijo y mi hijo, pero viene otro, le habló y le entendió, y a mí no me entiende nada. Y son las mismas palabras que yo les digo. Hermano, es que uno siembra, uno escarba, a uno le toca escarbar, a uno le toca derramar, regar esa tierra con lágrimas, y a otro le toca levantar la cosecha. Pero ¿qué dice el Señor? Que ninguno tiene más, ni el que siembra, ni el que cosecha. Ninguno es más. ¿Por qué? Porque tanto la cosecha, o sea, el sembrar y el crecimiento lo da es el Señor. Solo Dios. Amén. Así que el Señor le preparó, escogió una mujer para prepararle el camino a Felipe en el corazón de este pueblo. Ahora cuando viene Felipe, vamos a ver más adelante lo que ocurre por causa del testimonio de esta mujer. Una mujer inmoral, seguramente despreciada, como dije más antes, por su familia, por sus amigos. Entonces aquí vemos una vez más, amadas hermanas, que Dios se complace en usar instrumentos débiles, corazones heridos, ahí que están sangrando, corazones sin esperanza, para llevar a cabo su obra. Porque escrito está, Él no se fija en las apariencias como los hombres. Nosotros vemos la apariencia y decimos, ese puede ser. Como Samuel, ese puede ser. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él mira es el corazón. Esa mujer que tenía tantos maridos, tantas mujeres habían en Jerusalén, ahí, perdón, en Samaria, tantas mujeres, casadas, bien casadas, con un solo esposo, pero el Señor se fijó en una mujer que había tenido 5 maridos. ¿Para qué? Para que fuera ella la que abriera el camino, la que abriera, para que ella fuera la que escarbara la tierra, para que después viniera Felipe y levantara la cosecha. Tremendo, ¿verdad? A mí me impactó mucho esto, impacta mucho. Entonces, Jesús buscó la conversación de alguien que estaba siendo procesado. Y fue su sufrimiento precisamente el comienzo de un gran avivamiento espiritual entre los samaritanos, aquellos hombres del pueblo que la despreciaban. Fue el sufrimiento de ella, fue el dolor de ella, quien llevó a cabo este movimiento espiritual en este pueblo de samaritanos. Tal vez hoy día, mi amada hermana, te encuentres en estos momentos atravesando una serie de procesos, como la samaritana, tal vez no sea el mismo contexto, pero estás pasando por sufrimiento, estás pasando por pruebas que te parecen interminables. Como la samaritana decía, ¿cuándo será? ¿Cuándo será que yo deje de venir a este pozo, donde todas las miradas están ahí que me critican? Donde ya no puedo ni mirar, donde se burlan, se ríen, hablan de mí. Por eso es que le pide al Señor, dame de esa agua para que yo nunca más vuelva a venir a este pozo. Tal vez te encuentres de la misma manera, peleando, luchando, ahí. Tal vez con tu esposo, tal vez con tus hijos, tal vez con tus padres, tal vez ahí en tu trabajo, tal vez con los vecinos, tal vez económicamente. Procesos, como la samaritana. Pero tú no sabes que esos procesos que estás pasando hoy, hermano, que estás viviendo hoy, sea el comienzo de un gran avivamiento en tu familia. En esos hijos que de repente los ves descarriados en la droga, en el alcohol. Esos hijos que de repente los ves como que no le toman importancia a esta ley que ha llegado a tu corazón. Tal vez ese esposo que no quiere saber nada de la palabra del Señor. Tal vez esos padres, sus hermanos, se burlan de ti y te suceda como me pasó a mí un tiempo atrás. Mis hijos adolescentes, jovencitos, no querían saber nada del Evangelio. Mi esposo no quería saber nada, ni siquiera quería que yo le diera la palabra. Cuando yo tenía la Biblia en mis manos y él llegaba, yo la escondía rápidamente. Y me daba un miedo, un terror, porque sabía lo que se venía. No sabes.
que sean tus lágrimas, su sufrimiento. Yo recuerdo que cuando yo, y siempre lo digo, que si el altar de la iglesia donde yo me congregaba hablara, dijera cómo yo llegaba para cada culto, para cada servicio. Pero en esos tiempos, cuando más el Señor me llamaba a predicar, que en la televisión, que en las campañas, en estadios, y yo como iba, hermana, iba feliz, ¿no? Yo iba llorando. Llorando por la palabra, no, llorando por las pruebas, llorando por las batallas, por las luchas que tenía. Y ahí iba. Y esto me hacía recordar mientras yo hacía el estudio, y por eso inicié con Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al desierto, y luego para entregarle la tierra prometiendo, se les entregó de un solo. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que sea poco a poco. Doy gracias a Dios por las hermanas que me llaman y me dicen, hermana Esther, ya mi esposo está recibiendo la palabra y se está gozando. Antes no la recibía. Qué lindo. Le digo, hermana, sigue adelante. Porque fiel es aquel que prometió estar con nosotras. Fiel es aquel que prometió ayudarnos. Fiel es aquel que prometió pelear por nosotras. Pero el Señor conoce el tiempo. El Señor conoce a qué tiempo es que es necesario llegar. Y yo me quedaba pensando en ustedes, mujeres de oración. Y yo decía, Señor, yo creo que este fue el tiempo. Porque llegó un momento en que el Señor, al igual que los apóstoles, me sacó a mí de la comodidad. Bueno, digo la comodidad porque yo estaba tan engreída con las obras y yo tenía sueños y yo sabía que se levantaban más obras. Y yo decía, Señor, cada sueño que yo tengo, Señor, yo siento que yo como que voy a explotar por dentro, es porque tú vas a levantar una nueva obra. Y de repente el Señor me dice, ¿te vas a quedar sentada? ¿Ya no vas a ir? No, Señor, yo no me puedo quedar. Tú me lo diste, Señor, así que aquí ni una pastora viene a quitarme nada, ninguna líder, ninguna nada, porque a mí me dice, estas obras me las dices tú. Tú la pusiste en mis manos, Señor, y yo voy adelante, Señor, porque tú sabes cómo lo hago con amor, Señor. Pero el Señor me dijo, hasta aquí llegar. Entrégalas. Y yo, hermana, no sabía, lloré tanto como ustedes ni siquiera se pueden imaginar. Porque amé tanto esas ovejas, como hoy las amo a cada una de ustedes. Lloré tanto hasta que un día mi hijo Lynx me dice, mamá, Dios va a hacer cosas grandes en usted. Y cuando llegamos a Mujeres de Oración, me dijo Lynx, mamita, mire estas mujeres, no tiene usted qué necesidad de buscarlas, de llamarlas para que ellas estén conectadas. Mire cómo buscan al Señor, con qué hambre, con qué sed del Señor. Y estudiando este estudio, decía, cada una de ellas son unas mujeres samaritanas, es una samaritana, que el Señor dijo, me es necesario ir a Colombia, me es necesario ir a Ecuador, me es necesario ir a México, me es necesario ir a Argentina, me es necesario ir a Canadá, me es necesario ir a todos estos pueblos porque hay una samaritana, una mujer que está siendo procesada, pero que su proceso va a traer un gran avivamiento. Tu proceso va a traer un gran avivamiento en tu casa. Así que, amada hermana, no nos cansemos de testificar las maravillas del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que aprender de Él, muchísimo que aprender de Él. Verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Mira, aquí encontramos otro principio. El principio dice que esta gente es aquí, primeramente dice que oían, ¿sí? Y veían lo que el Señor estaba haciendo. Estaban atentamente escuchando a Felipe, viendo, oyendo las maravillas que hacía el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Solo tenemos que primeramente ver, escuchar. ¿Por qué? Porque está escrito, amadas hermanas. Dice que la fe del Señor viene a nuestro corazón, es por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. Primero hay que oír y luego
ver las maravillas. Pero hoy en día, como podemos ver, la gente dice, bueno, si Dios es real, yo primeramente quiero ver el milagro. Si es verdad que Dios existe, el milagro. O sea, todo se ha cambiado hoy en día. Sin embargo, vemos que esta gente primeramente veían, escuchaban, perdón, y oían las maravillas y veían las maravillas del Señor. Verso 7, porque muchos de los que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Tremendo. Aquí viene la redención para todos los descendientes de la tribu del norte, Efraín. Efraín que había sido disperso y que se había mezclado con extranjeros. El rey de Asiria pues había traído extranjeros y se habían mezclado. Pero ahora empiezan aquí los milagros. Y dice aquí que empiezan los milagros, comienzan a ser sanados, los demonios comienzan a salir, los paralíticos comienzan a caminar, y dice que había un gran gozo en aquella ciudad. Hermana, esa es la obra del Señor. La obra del Señor trae gozo en tu corazón. Aún en medio del problema, en medio de la aflicción, hay gozo, hay alegría. ¿Sabe por qué? Porque tenemos esperanza. Hay gozo, hay alegría, hay esperanza. Verso 9. Aquí viene algo que debemos también ponerle mucha atención. En el verso 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Dice que toda la gente estaban atentas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este hombre los tenía engañados, ¿sí? Los tenía engañados y esa gente estaba enferma, endemoniadas, esta gente ignoraba la palabra del Señor, eran ignorantes, porque cuando nosotros ignoramos algo, somos ignorantes. Entonces, este mago los tenía engañados. Y bueno, igual que en nuestros tiempos, porque en nuestros tiempos también hay curanderos, hay brujos, hechiceros, que usan pues la palabra de Dios para engañar a la gente, así era este hechicero. Dice aquí en el verso 13, pero ya aquí comienza, pues no, en el verso 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, o sea, cuando este pueblo oyó lo que dijo Felipe, recordemos que ya su corazón estaba preparado por aquella mujer samaritana, que les había hablado del Señor, y el Señor había hablado a ellos, y habían creído por lo que habían escuchado. Dice, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, que anunciaban la palabra de Dios, anunciaban el evangelio, anunciaban la Torá. Eso lo anunciaban aquí Esteban. Y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, ellos, pues esta gente, ya viendo lo que estaba sucediendo, comenzaron a contristarse, comenzaron a hacer tevilar, se arrepintieron de sus pecados y comenzaron a bautizarse. Es decir, comenzaron a volver a la fe judía. ¿Sí? Antes, pues, esta ciudad de Samaria, pues, está equivocada. Ellos, pues, recordemos que era una mezcla, pero ahora que ven los milagros, ahora que ven, que oyen la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ellos se dan cuenta que estaban equivocados y se vuelven a Judá, se vuelven a la casa de David. Es porque escuchan, ¿sí? Escuchan la palabra, dice, de Jesucristo, del Hijo de David, porque Yeshua era el Hijo de David. Y aquí comienza la restauración, ¿sí? La restauración de Samaria, la restauración de lo que se dio con Jeroboam, ¿se acuerda? Ahí tenemos creo que en Primera de Reyes, ahí está capítulo 12. Sí, cuando se divide el reino y Jeroboam pues gobierna la casa del norte y Roboam la casa del sur. ¿Y qué hace Jeroboam cuando ya llegó el tiempo de la adoración, el tiempo de las fiestas solemnes? Impidió que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén. Y le dijo, ya basta con la casa de David. Aquí están sus dioses, oh Israel. Y les hizo becerros de oro. Entonces, ahora aquí está sucediendo algo impactante.
Los samaritanos ya quieren volver al hijo de David y empiezan, dice, a bautizarse. Y también este hombre Simón se bautiza. Dice, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, siempre estaba con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a los discípulos, a dos, a Pedro y a Juan. Tremendo. Es como que los discípulos dijeron, bueno, la restauración ya llegó. Esto fue lo que habló nuestro amado Señor a través de los profetas. Recuerde que en Ezequiel capítulo 37 dice que el Señor unirá las dos varas, tanto la vara de Judá como la vara de Efraín, las pondrá en sus manos y los dos serán uno solo nuevamente. Volverán a estar unidas, tanto volverán a ser un solo pueblo. Otra vez Israel, las 12 tribus juntas. Y también de acuerdo aquí también de la Torá, porque recordemos que dice el Señor que siempre tienen que haber dos testigos. Mandaron a Pedro y a Juan, los testigos. Continuamos, verso 15. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Verso 16, porque aún no habían descendido sobre ellos, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Profecía cumplida de Ezequiel 37. Y también Jeremías 31, 33, cuando el Señor habla del pacto renovado, que dice en los últimos días, dice, yo pondré mi ley en su mente y las talaré, las escribiré en su corazón para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Gloria a Dios, qué maravilloso. Eso es lo que dice ahí Jeremías. Verso 18. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. Aquí salió a la luz la verdadera motivación de este hombre, de este brujo, de este hechicero, ¿sí? Llamado Simón. Aquí vemos cuál fue su motivación acerca de por qué estaba junto a Felipe. No era por arrepentimiento. Se bautizó no porque estaba arrepentido, no. No es porque su conversión era sincera, no. Era por el potencial que podía sacar de los discípulos. Por eso le ofreció dinero para que les diera ese poder. Hermanas, hay muchas personas también que llegan a los pies del Señor solamente por arrogancia, por orgullo. Dicen, bueno, yo me voy a bautizar, yo voy a creer al Señor, pero si el Señor me hace tal cosa. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, le dijo el apóstol Pedro, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estaba amargado, estaba ahí lleno de odio. ¿Por qué? Porque ya sus finanzas se echaban a perder. Porque ahora la gente ponía su mirada, era en Felipe. Y él pues se consideraba, recuerden que ya lo consideraban como algo grande de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los tenía engañados. Dios nos libre de todas esas cosas tan terribles. Verso 24, respondiendo entonces Simón dijo, aún sigue aquí la arrogancia de él, dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que me habéis dicho venga sobre mí. O sea, sigue orgulloso. No dijo, bueno, voy a caer de rodillas, pedirle perdón al Señor para que el Señor lo perdone de su maldad, sino que aún le pide a los discípulos, rueguen ustedes por mí, porque yo veo que a ustedes es que les hace caso. A mí no me hace caso. O sea, nada de fe, nada de amor, nada de él no creyó en nada. Y ellos habiendo testificado y hablado nuevamente, ¿qué hablaron ellos? La palabra de Dios. ¿Qué testificaban ellos? Testificaban la Torá.
Eso era, el Señor nuestro amado Mesías ahí en Mateo 28, dijo, vaya y hagan testigo y predíquele, enséñenle la palabra. La palabra hay que enseñar, al pueblo se le enseña la palabra de Dios. Se volvieron, dice, a Jerusalén y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el evangelio. Verso 26, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Aquí vamos terminando ya este capítulo 8 con algo pues que es sorprendente, una decisión que Dios toma aquí. De verdad que yo también estoy de acuerdo con Josh, con Joseph, que Dios hace unas cosas impresionantes, porque ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos, primeramente, vemos cómo la gente se recibe la palabra de Dios, cómo hay un mover del Espíritu de Dios. Vemos cómo la gente se convierten, abrazan esta fe, la gente se bautizan, la gente son sanadas, los espíritus inmundos salen, y hay un movimiento tremendo. ¿Pero qué hace el Señor? A los discípulos, regresen ustedes a Jerusalén. Y a Felipe le dice, le manda a decir a un ángel le dice, levántate, ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Lo envía al desierto. Y en el desierto, ¿a quién podemos encontrar? A nadie. Es desierto, pero ahí estaban las multitudes. Ahí estaban la gente que se convertían al Señor. Allá estaba el avivamiento, pero el Señor los saca del avivamiento. Que deje, le dice el Señor a la multitud, y vaya a predicarle. Le envía al desierto. Y le dice en el verso 27, entonces él se levantó. Y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. Tremendo. El Señor le dice, deja las 99 ovejas y ve por esa ovejita perdida que está allá en el desierto, que va leyendo mi palabra, que no la entiende, que no la comprende, pero que hay hambre y sed en su corazón, como la mujer samaritana. Dijo en el capítulo 4 de la mujer samaritana, me es necesario ir a Samaria. Ahora le es necesario ir al desierto, porque hay un etíope, hay probablemente un descendiente de Salomón, porque aquí vamos a regresar nuevamente a la reina Saba, probablemente un descendiente de Salomón que va leyendo la palabra, pero que no la entiende. El Señor, sal de aquí, ve al desierto. Y eso es muy lindo porque a veces nosotros nos negamos, a veces como obreros nos negamos cuando el Señor nos envió a otro lugar donde no hay nada. Y acá donde hay, creemos que ahí es que está el movimiento, pero ahí es cuando vemos que hay cosas que nosotros no podemos entender, pero que dentro del plan de Dios tiene propósitos grandes. Porque imagínense a quién era que le iba a predicar aquí Felipe. Nada menos que al tesorero de la reina de Etiopes, al hombre que estaba sobre todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén a adorar. Tremendo. Y eso fue justamente lo que nuestro amado Mesías hizo con cada una de nosotras, amadas mujeres. El Señor dejó las 99 ovejas y vino por nosotros, vino por ti, hermana Viviana, vino por ti, hermana Fátima, por ti, hermana Angélica. Vino por mí, vino por nosotras. Dejó a las 99 ovejas y vino a nosotras. ¿Por qué? Porque estábamos heridas. El Señor dijo, me es necesario ir a Samaria porque había una ovejita herida, llorando, así como tal vez estás tú, gimiendo, con ese dolor en tu corazón que no te comprenden, con ese rechazo, con ese anhelo, con ese deseo de que todo ese proceso que estás viviendo pase. Es necesario ir a Samaria, dijo el Señor. Porque tu aflicción, tu desierto, tiene propósitos eternos, son procesos de los cuales el Señor lo está usando para levantar hombres como Pablo, para que continúen llevando esta palabra.
Nosotras todas somos aquí en las manos del Señor como polen, como las semillitas de las flores, que nos vamos regando y vamos llevando esa palabra que tiene vida eterna. Dejemos la comodidad y comencemos a orar, levantémonos de madrugada a orar. No dejemos que nuestro cuerpo se rinda completamente al sueño, sino que busquemos a Dios, porque con las rodillas se pelea mucho, se batalla mucho. Y además, las rodillas, la oración nos da la fuerza para superar las pruebas con gozo y con alegría. El Señor manda a Felipe y le dice que vaya al desierto a predicarle aquí a este hombre, este negrito etíope. Recordemos también que ahí en Hechos capítulo 2, cuando hubo el derramamiento del Espíritu de Dios, cuando lo comenzaron a hablar en otros idiomas, habían etíopes. Habían de Mesopotamia, etíopes, habían de todos los pueblos. Entonces, como dije, este negrito, y vamos a verlo aquí a continuación, etíope probablemente sería pues descendiente de Salomón, como narra la historia, de la historia de Etiopía. Dice que cuando la reina Sabá visitó al rey Salomón, surgió entre ellos pues un romance. Y de vuelta a Etiopía, la reina dio a luz al hijo de Salomón y le puso por el nombre de Menelik. Yo no sabía, para mí eso fue nuevo y me puse a investigar, que significaba el hijo del sabio. Le puso Menelik, significa hijo del sabio. Menelik se convirtió en el rey de Etiopía y siendo el primero entre los leones de la tribu de Judá, de la que descenderían todos los futuros reyes del país. Y aquí hay algo y eso pueden ustedes investigarlo, esto está en Wikipedia, aquí hay un libro en el cual pues el libro se llama Quebrar Nesgat, esta historia, esto es probablemente, hermanas, no es, lo diga la palabra porque la Biblia no lo dice. Entonces, también dice la historia, que estaba leyendo, que cuando ya Menelik ya fue mayor de edad, dice que él fue a Jerusalén y se fue a presentar ante el rey Salomón y le dijo que era su hijo, y dice que Salomón no le creyó y le dijo que le mostrara que era su hijo. Entonces él, joven, entregó un anillo de oro a Salomón que Salomón le había dado a su madre como prueba de su amor. Entonces ahí dice que ya Salomón se dio cuenta que era su hijo y le dijo pues que se quedara ahí con él en Jerusalén, pero sin embargo, él no quiso, porque él pues iba pues a reinar pues en Etiopía. Y porque ahí estaba su corazón y él debería de volver a su tierra. Y dice la historia, recuerda, hermana, historia, lo dice la Biblia, historia. Dice la historia que como regalo de despedida, el rey Salomón le entregó a Menelik, ¿sí? A Menelik le entregó algo importante del templo de Jerusalén. Y dicen que esa fue el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza no se sabe realmente dónde esté. Nos dicen que en Jerusalén, otros dicen que en Etiopía. Y bueno, es aquí, pues, por eso es que dicen que gracias a este monarca se construyó otra Jerusalén en el África. En el África hay una réplica de Jerusalén. Entonces, esto es lo que dice la historia, hermana, no lo dice la Biblia, lo dice la historia, pero también estaba yo ahí escuchando el estudio de Cantar los Cantares, capítulo 2, de nuestro hermano Links. Está buenísimo, le animo a que lo escuche y habla también acerca de esto. A mí me pareció interesante y se lo comparto también a ustedes. Continuamos. Entonces, verso 28, y volvía sentado, dice, en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, acudiendo Felipe lo oyó el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que ves, lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y sentara con él. Aquí hay algo muy lindo, porque aquí nuevamente vemos a dos personajes juntos. Felipe, que es de origen
griego. Y también vemos a un extranjero que recibe la palabra, un etíope, un eunuco, probablemente descendiente de Salomón. Verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él lo trasquila, así no abrió su boca. 33. Y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. La pregunta del eunuco que le hace aquí a Felipe sobre lo que dice aquí el profeta Isaías, y que no puede entenderlo, y le dice pues que le diga de lo que dice el profeta, ¿a quién se está refiriendo? Era porque en ese entonces, ¿sí? Habían comentarios que decían que Isaías estaba hablando de sí mismo, en el capítulo que está leyendo, el 53, que está hablando de sí mismo. También unos comentarios judíos dicen que Isaías está hablando era de Israel, pero nos damos cuenta que quien calza en todo el 53 es pues nuestro amado Mesías. Entonces, verso 35 dice, entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Aquí comienza a hablarle de nuestro amado Mesías, y bueno, seguramente llegó a Isaías 56, y es entonces donde le tuvo que haber dicho, me imagino, que ya podía entrar a su templo a pesar de haber transgredido la ley. Dios entregó la ofrenda, le estaba explicando que ya Yeshua había entregado la ofrenda por nuestros pecados, que ya había dado su vida por nosotros, que ya había muerto en la cruz, ¿sí? Por nuestros pecados, y que ya él había pagado el rescate, y que ya después, si nos arrepentíamos de todo corazón, nuestras inmundicias serían perdonadas. Y eso lo vemos nosotros en Juan capítulo 14, verso 6, cuando dice el Señor: yo soy el camino, dijo Yeshua, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, aquí podemos ver que ya Felipe le comienza a abrir las escrituras, le abre las escrituras, y llega pues de aquí, pues ya llega pues al capítulo 56, y esto es maravilloso, el capítulo 56, porque es el que trae la promesa de redención para los extranjeros. Dice el Isaías 56, 1, y gloria a Dios que estamos en este día de Shabbat. Así dijo el Señor: guardaos derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue al Señor no hable diciendo: me apartará totalmente el Señor de su pueblo, ni diga el eunuco: soy árbol seco. Qué maravilloso, ¿verdad? Este hombre había venido de celebrar las fiestas de Pesach, y vemos pues que un eunuco no podía entrar a la presencia del Señor, y ahora hay una promesa de parte de Dios: no diga el eunuco: soy árbol seco. Y también la otra era porque como eran mutilados, para que, o sea, el rey pues llevaba a estos hombres, les hacía eunuco, para que no fueran pues a estar con sus esposas, y de esta manera tener esas descendencias falsas, no hijos propios. Entonces, un eunuco no podía tener hijos. Y miremos la promesa que le da el Señor a todos ellos, a todos nosotros. Verso 4, porque así ha dicho el Señor a los eunucos que guarden mis días de reposo: escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el hijo de hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Por qué? Porque un hombre, si no tiene descendencia, su apellido muere. Y hasta ahí que llegó su apellido. Pero la promesa del Señor es esta, que Él nos va a dar un nombre mejor, el de hijo de hijas,
nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Tremendo, qué gloria. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Señor para servirlo y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Quién lo dice? Dice el Señor, Adonai, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Qué lindo, qué maravilloso es el Señor. Y bueno, aquí pues se está cumpliendo en nuestro tiempo hoy, se está cumpliendo lo que el profeta Isaías está hablando aquí de que lo que el Señor dice de reunir pues a su pueblo. Aquí el Señor pues nos está reuniendo y estamos aquí congregadas en un Shabbat, nada menos que en un Shabbat, hablando de las Escrituras. Verso 36, aquí terminamos, amadas hermanas, y dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y él dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí se está cumpliendo completamente la profecía de Isaías 56. Lo curioso de esto es que en el desierto no hay fuentes de agua. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Y en el desierto encontramos a un manantial. Para este hombre que ha creído y ha respondido, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, esta es la evidencia que has creído en Yeshua. La evidencia esta es la evidencia de que eres hijo de Abraham. Esta es la evidencia de que eres esa semilla de Abraham. Como dice en Gálatas capítulo 3, verso 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois, según la promesa. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Lo bautizó, aquí vemos al eunuco feliz, transformado, otro hombre, había entendido, había comprendido lo que decía Isaías 53 y marcó con Isaías 56. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Y esto pues me hace también recordar cuando Elías fue arrebatado, fue quitado de su siervo, Eliseo. Cuando el Señor pues se llevó a Elías y bueno, Eliseo lo pudo ver que se fue en carro de fuego. Y aunque no fue lo mismo que pasó con Felipe, pero sin embargo vemos que dice en el verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto. O sea, de repente Felipe ya no estaba en el desierto, estaba en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Tremendo. Felipe fue llevado finalmente a Jope y después pues al desierto, el desierto a Samaria. Ahora lo vemos en esta región. Y algo que me impresiona mucho y que termino, mamás, hermanas, es que este hombre de Dios, Felipe, era un hombre que gobernaba bien su casa. Dice que tenía 4 hijas que eran profetisas. Y esas cuatro hijas nunca se quisieron casar. ¿Por qué? Porque llegaron a tener tanta comunión con el Señor que no quisieron que nada interrumpiera su comunión con el Padre, de trabajar pues en la obra ahí con los apóstoles, porque según un comentario que estaba leyendo, dice que ellas pues trabajaban ahí con los apóstoles, ahí servían a las mesas. Qué lindo, eran profetisas, ellas profetizaban, predicaban la palabra del Señor. Yo imagino que a los niños, a los ancianos, estaban ahí ayudando pues en la obra del Señor. Entonces, eso es lo que podemos ver, lo hermoso que es servir al Señor, lo hermoso que es entregarle nuestra vida al Señor.
y la recompensa que el Padre nos da, porque el Señor dice que todo trabajo en Dios no es en vano. El Señor siempre te va a recompensar. Y bueno, con esto concluye, amada hermana, ¿qué aprendimos de este estudio? Aprendimos primeramente que todos fueron sacados de su comunidad, tanto los apóstoles como los cristianos que creyeron en el Señor y fueron dispersos. Los apóstoles a predicar ahí, porque estaban listos, preparados, ¿sí? Ya estaban listos para enfrentar toda situación. Y los discípulos fueron dispersos, fueron llevados para predicar la palabra del Señor. También vimos que nuestro amado Mesías usó la reina de Sabá como ejemplo de buscador, como ejemplo de quien persiste, de quien busca, ¿sí? Busca con prontitud conocer más de Dios. En este caso ya lo hace con un hombre sabio, pero mayor que Salomón tenemos hoy aquí con nosotros, que es nuestro amado Yeshua. También vimos que Dios usó para llevar a cabo su plan de redención y prepararle el camino a Felipe, nada menos que a una mujer. Tu esposa, mujer, esposa, madre, hija, tú eres esa samaritana que estás preparando lugar para tu esposo, para que tu esposo se levante como un hombre de Dios, para que tus hijos se levanten como hombres y como mujeres de Dios. Tu sufrimiento, tu padecimiento no es en vano. Jesús le dijo a los discípulos que era necesario ir a Samaria, porque en Samaria había una mujer que estaba siendo procesada, como tú y como yo, en el proceso. Y pudimos ver que fue el sufrimiento precisamente de esta mujer, de esta samaritana, el comienzo de un gran avivamiento espiritual entre aquellos hombres que lo despreciaban y lo aborrecían. También aprendemos hoy que Dios prepara el camino para la obra de redención entre nuestra familia, en aquel entonces entre los samaritanos, pero hoy lo aplicamos en nuestra familia. Lo aplicamos en esta familia que el Padre nos ha dado, en estos hijos, en estos nietos, en estos bisnietos. Lo aplicamos ahí, porque vemos que en el Señor no hay acepción de personas. Simplemente el Señor llama. Y gloria a Dios de aquella mujer que le dio como Isaías. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Damos gracias a Dios por este estudio y vamos a orar, amadas hermanas. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por este estudio que ha traído, Señor, consolación a nuestros corazones, esperanza, fuerza, fortaleza para levantarnos, Padre, como esas mujeres, Señor, que somos llamadas para edificar, para construir. Gracias, Padre, porque sé, Padre, que tú conoces nuestro corazón. El hombre mira, Señor, las apariencias, como dice tu palabra, pero tú miras el corazón del hombre. Tú miras, Señor, el corazón de cada una de estas hijitas tuyas que estamos aquí delante de ti. Tú conoces los procesos de cada una de ellas. Pero en esta mañana, a través de este estudio, nos insta a buscarte con vehemencia, a estar a tus pies como la reina de Sabá, que estuvo a los pies del rey Salomón. Pero uno mayor, tú dijiste que hay, que eres tu amado Jesús y que estás aquí hoy, que estás sintonizado en nuestro hogar, en nuestro corazón, porque tú eres nuestro complemento. Tú eres el que nos alienta, el que nos fortalece y el que nos llena de fuerza, de valor y el que nos muestra tu verdad. Gracias, Señor. Gracias porque, Padre, tú tienes propósitos eternos con cada una de estas mujeres, como tú viste con la samaritana, como tú viste con estos hombres que dejaron las multitudes y fueron a servir a las mesas, pero después tú los levantaste. Gracias, Señor, porque sabemos que tu obrar, Padre, no termina. Y habrán cosas, Señor, que no podamos entender. Tal vez no podemos entender situaciones, Padre. Pero tú que eres Rey, que eres soberano, que lo sabes todo y lo conoces todo. Sabemos que tu plan es bueno, agradable y perfecto para cada una de nosotras, para nuestros hijos, para nuestras familias. Y que si, Padre amado, permites procesos, es porque también nosotros estamos preparadas para esos procesos. Por eso, Padre, tú dijiste que era necesario llegar a este lugar, llegar a cada hogar de estas mujeres y quedarte con ellas y conversar con ellas. Tal vez muchas de estas mujeres no pueden entender, Padre, a causa de su dolor, de su sufrimiento, tus propósitos, pero tienen la esperanza
de saber que en ti, Señor, vendrán días mejores como la samaritana. Pero tú le dijiste a la samaritana, yo soy. Y hoy día también tú nos vuelves a decir, soy yo, Yeshua, el que va a calmar tu sed, el que te va a pastorear por pastos verdes, el que te va a dar descanso. Por un momento habrá aflicción, por un momento habrá lloro, dolor, pero pronto viene la recompensa del gozo, de la paz. Yo te doy las gracias, Señor, por esta esperanza de vida que tenemos. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, Señor. Gracias porque tú nos hablas a nuestro corazón. Mil gracias, papá. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Señor. Bendito sea por toda la eternidad. En el nombre de Jesús y por sus méritos, te damos las gracias. Amén, amén y amén.